Una persona me llamó un día por teléfono y me dijo, dice el autor, necesito verle urgentemente. Estoy fatal. Estoy a punto de dejarlo todo y volverme a casa con mis padres. Ya no aguanto más. Eva, la persona que le llamó, era una chica de 25 años, profesora de educación infantil y se había trasladado a Barcelona por trabajo 2 años atrás. Le di cita lo antes que pude. Al día siguiente, cuando la tuve delante de mí, me explicó lo siguiente. Sé que lo tengo todo. Un trabajo que me gusta, un novio que me quiere, soy guapa, me gusta la música, la moda, pero lo que me ha arruinado la vida es la altura. Fíjense qué curioso. Yo conozco gente que en su infancia le dijeron, mujeres, que siendo niñas les dijeron, tú por ser alta no le vas a gustar a ningún hombre, a ningún niño. ¿Por qué? Porque a los hombres no les gusta que las mujeres sean más altas que ellos. Y claro que esto pues es absurdo por un lado, y por el otro pues crea fantasmas y creencias y pensamientos irracionales que afectan de manera emocional y psicológica. Entre lágrimas me contó que se veía muy bajita. Perdón, en este caso aquí ella es por lo bajita, que pues sea alta, sea bajita, siempre es un problema. Y era algo que no podía soportar. Sobre todo el hecho de parecer enana, aunque en realidad sus proporciones eran adecuadas. De hecho, era una mujer especialmente hermosa. Estoy al máximo de ansiedad. No paro de darle vueltas al asunto. Dime que no soy tan bajita. Necesito que alguien me suba la autoestima. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis. Este es uno de los primeros errores que a veces cuando vamos a la terapia o la dirección espiritual o lo que sea, buscamos. Que alguien nos diga tal cosa, que alguien nos realice un proceso que debe ser personal o interno. Eva me explicó que desde la adolescencia había tenido ese complejo de bajita y desde entonces siempre llevaba unos tacones enormes. De hecho, no dejaba que nadie la viese sin ellos, ni siquiera su novio. Cuando dormían juntos, ella se levantaba de la cama, posándose directamente sobre sus zapatos de tacón, dispuestos estratégicamente al lado de la cama, para que todo fuera muy rápido. Su miedo a que la viesen con su altura real era tan grande que a los 16 años se inventó una enfermedad para no tener que ir a la playa. Le había dicho a todo el mundo que era alérgica al sol y desde entonces no había vuelto al mar. Cuando camino por la calle, evito mirarme en los escaparates porque no soporto ver mi reflejo y darme cuenta de lo pequeña que soy. En el colegio donde enseño, paso mucha vergüenza cuando agrupamos a los niños en filas, es decir, ella era maestra. Muchos niños son más altos que yo. Tengo una angustia continua. Dime que soy normal, por favor. Convénceme o me voy a volver loca. La primera sesión con Eva fue un poco difícil porque le tuve que decir algo que no le gustó. Y a veces pedimos que nos digan algo y cuando nos dicen algo diferente o algo que no nos gusta, pues ya nos enojamos. Pero a veces es lo que necesitamos. Ella me indicaba el camino del tratamiento, es decir, ella decía, hazme esto, dime esto, hazle de esta manera. Esto es que le dijese que era normal. Algo que le había aliviado un poco con una terapeuta que había tenido en el pasado, es decir, ya había ido a terapia, la terapeuta le había dicho, eres normal, pues la alivió un poco, pero no en el fondo. Entonces él lo que dijo fue, yo no te voy a decir eso nunca, Eva, porque tú no eres normal. Lo cierto es que eres muy bajita, casi enana. Pues claro que era lo que menos esperaba y quería escuchar. La paciente se puso blanca. No podía creer lo que estaba oyendo, pero insistí. Eres muy bajita, naciste así. Y eso es un defecto, es cierto, pero no es un hecho terrible. Aquí es donde está la clave, fíjense. Primero la aceptación y luego reconocer
de manera realista y si es necesario a lo mejor comparar, y que esto es lo que, como lo vimos en la primera clase y lo vamos a seguir viendo, son argumentos que nos pueden ayudar a transformar los pensamientos. Quiero que entiendas esto. Pese a ser bajita, podrías ser muy feliz. ¿Es que los enanos no pueden ser muy felices? Entonces, primero una confrontación. Tú eres enana, es un defecto, es decir, las cosas como son, de frente. Y luego, plantearle, a ver, ante esta situación, ¿cuál es el problema? ¿Tú crees que no puedes ser feliz? Y hacerle la pregunta, ¿es que los enanos no pueden ser felices? Y ella empezó a llorar. No podía asumir la idea de parecer enana y mucho menos ser feliz con ello. Es decir, en su pensamiento, ella se había convencido que por ser enana no iba a poder ser feliz. Y el problema era eso, era un pensamiento, una creencia irracional, un fantasma, una exageración que ella se había construido. Pero así fue como empezamos a trabajar y sesión tras sesión fuimos ganándole terreno a la neurosis. Unos 2 meses después, es decir, estos procesos toman tiempo, no son automáticos, no son rápidos, no son de un día para otro, a veces llevan años. Eva ya se encontraba mucho mejor. Ya no estaba todo el día pensando en su altura, solo esporádicamente. Ya eso es mucha ventaja. Pero un buen día llegó a la consulta y dijo, ¿sabe, Rafael? Creo que ya estoy curada del todo. Fíjense qué bonito. Sí, fantástico. ¿Por qué estás tan segura? Repliqué con curiosidad. Eva me miró con picardía y levantó una pierna para enseñarme un pie. Llevaba unas novísimas zapatillas Nike. Vaya, le dije, no llevas tacones. Fíjense lo que respondió. Sí, es la primera vez desde niña que llevo zapato plano. ¿Qué te parece? El sábado pasado fui a una zapatería y compré estas Bambas y unos zapatos de vestir monísimos, de suela plana. Llegué a casa, cogí una bolsa de basura tamaño industrial y me metí dentro todos los zapatos de tacón que tengo. Salí a la calle y los tiré todos en un contenedor, dijo emocionada. Anda, ¿y cómo te sentiste? Pregunté. Genial. Y me pasé toda la mañana paseando por la ciudad. Fue estupendo. Fue como decirme, al cuerno con la altura. Voy a ser feliz con mi estatura y quien no lo entienda así es su problema, no el mío. Y esta última frase es súper clave. Aquí ya se nota un proceso, un cambio enorme en el pensamiento de Eva de decir, de yo imaginarme que por ser enana no puedo ser feliz y nadie me va a querer, etcétera. A decir, si a alguien no acepta o no está de acuerdo o critica mi estatura, ese es su problema, no el mío. Yo puedo ser feliz con lo que soy y como estoy. Sonreí. Me encantaba lo que Eva me estaba contando. Simplemente, fíjense, se había deshecho de su creencia irracional y por eso ahorita yo les pedí que compartieran qué experiencias y pensamientos, perdón, irracionales tenemos normalmente. Y aquí la trampa es que a veces no los descubrimos. Y para esto es necesario un proceso y a veces un acompañamiento de alguien que nos ayude a descubrir, oye, eso que según tú para ti es normal, como para Eva era normal pensar que ser enana era malo y era feo y no podía ser feliz, y ella lo había integrado como algo normal. No se daba cuenta que era un pensamiento irracional. Entonces, a veces ahí los tenemos que escarbarle para descubrir, y es una tarea no solo de la semana pasada a hoy, sino de toda la vida. Síganlo escarbando, síganlo buscando. Sonreí. Se había deshecho de su creencia irracional, esa que le estaba arruinando la vida. La idea de que ser muy bajita, casi enana, es horroroso, una vergüenza, una desgracia. Eva añadió que aquel mismo día, el día de su liberación, como la había bautizado, tenía una cita con su novio y eso le producía cierta inquietud. Quedamos en un bar. Yo estaba un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque era la primera vez probablemente que la iba a ver sin tacones, aunque no mucho.
Él me empezó a explicar un problema que tenía en el trabajo con su jefe. Entonces le interrumpí, me armé de valor y me puse de pie. Le señalé mis pies y pregunté, aunque me imaginaba la respuesta. Tras unos segundos que me parecieron eternos, me dijo, ¿qué zapatillas más chulas? Te quedan muy bien. Pero déjame que te acabe de explicar el problema con mi jefe. Es decir, ¿qué pasó? El novio ni se dio cuenta. Ese fantasma, esa tormenta que toda su vida lo había atormentado y que ella pensaba que todo el mundo se fijaba en su estatura, el novio ni lo notó, es decir, una persona importante no lo notó, mucho menos probablemente los demás. Su novio no le prestó atención a su cambio de apariencia, es decir, no le importaba la altura. Y detrás de esto hay una idea muy clave. Quienes realmente nos aman, quienes realmente nos aceptan, no se van a fijar en este tipo de cosas externas para estar con nosotros. Eva concluyó, sabes, en ese momento pensé, qué tonta he sido. La altura jamás ha importado y te aseguro que a mí no me volverá a importar. Esa es la anécdota. Y de esta anécdota vienen luego otras muy interesantes. Viene aquí un primer párrafo que se llama Eres una máquina de evaluar, que también nos va a hacer reflexionar. Entonces, a partir de aquí, anótenle, por favor. Ya me estoy dando cuenta que algunos dicen, no sabía que había que leer o no alcancé. Es una tarea muy sencilla que es algo que les va a ayudar a ustedes. Es decir, ciertamente no les voy a poner calificación, pero si no la hacen, los que salen perdiendo son ustedes. Los que dejan de recibir un crecimiento interno y benéfico para sus vidas son ustedes, no yo. Entonces, dense el tiempito, son 15 minutos a la semana para terminar de leer de la página 24. Vienen algunos esquemas ahí, hasta la página 30, de la 24 a la 30. Y en este capítulo al final vienen estas ideas como resumen. Si nos detenemos a pensar sobre la realidad, nos damos cuenta de que muchas veces exageramos la relevancia de las adversidades, como le pasaba a Eva con su estatura. Esa exageración tiene consecuencias emocionales nocivas. Cómo se sentía y cómo se experimentaba y lo que ella se decía. Aprender a evaluar lo que nos sucede con realismo y objetividad nos hace más fuertes y tranquilos. Ese es un ejercicio que vamos a buscar durante este curso. Uno de los mejores criterios para saber si algo es un poco malo o muy malo es preguntarse, ¿en qué medida eso me impide hacer cosas valiosas en mi vida? Y esta va a ser la pregunta principal que nos vamos a hacer durante esta semana. Lo que según yo creo de mi vida, que es malo, que es nocivo, que es terrible, preguntémonos, ¿en qué medida eso que yo pienso me impide hacer cosas valiosas en mi vida? Vamos a pensar una enfermedad, una situación de salud, un problema de relación, falta o problemas económicos. ¿En qué medida ese problema me impide hacer cosas valiosas o importantes en mi vida? Entonces, anótenle por ahí la primera tarea del 24, página 24 a 30. Son 6 paginitas de una lectura muy ágil, ni siquiera son conceptos muy complicados, son anécdotas que les van a ayudar, por favor, háganlo. Y la segunda, para la semana que entra, vamos igual a hacer una dinámica también que nos va a ayudar a conocernos y les pido, ahí lo puse en el chat, que traigan todos una cartulina blanca, plumones o crayolas y un lápiz y borrador. Esas son las 2 tareas. Leer de la página 24 a 30 y traer ese material, una cartulina blanca, plumones o crayolas y un lápiz y borrador. Por favor, lo vamos a usar al inicio para hacer una dinámica que luego vamos a compartir, pero lo importante de la dinámica es que nos sirve y nos va ayudando a conocernos cada vez más. La dinámica de hoy fue muy simple, muy superficial, muy sencilla, los sentidos. Vamos a ir intentando profundizar cada vez un poquito más.